que mirar a la cámara. Hola, Sí. tú puedes mirar a la cámara, pues mira donde quieras. ¿Qué tal? Vamos a ir conectando. Ahora la gente se empieza a conectar. Sí. Vamos como, pues bueno, pues con 10 minutillos de retraso, como siempre. Hola, ya tenemos los primeros. Hola. Qué fuerte, la gente está esperando. Bueno, no que creo que se- esté esperando. Hola. Hola. Hoy somos un montón. Nos Pero hemos, no me he puesto las gafas. pero hemos ahí me he puesto multiplicado. multitud. Bueno, hoy tengo unas invitadas de lujo y de excepción. Hola a todas. Estoy con Alende Ningures, que son Ana y Antonia. Ana. Nos falta Alejandra. Ana Alejandra, y Antonia. Yo soy Antonia. Nos falta Alejandra a Alejandrina. Rina. Alejandrina. Es que me he ido a mi hermano, que está trabajando y no ha podido venir. Ellas son mamás de escuela Waldorf. Antonia además es educadora. Bueno, Y- hice la formación, Bueno, pero pues, nunca he ahí ejercido. Ahí está. Hola amigos. He Y ento- colaborado. Colaborado. Y entonces, pues vamos a hablar de Waldorf. Vamos a ver. Sube la cámara que con los comentarios nos vemos. Pues podéis quitarlos. Si le das para abajo, se quitan los comentarios. Es que no puedo subir la cámara porque ya sabéis que esto es un desastre. Y ya os enseñaré cómo está. Hoy estoy de lujo porque tengo trípode, pero esto es un infierno. Tengo mucho techo. Si estuviera aquí Lorena me mataría. Pues eso, vamos a hablar de Waldorf. Vamos a desmontar mitos. Esto es una secta. Vale, Es una secta. Vamos a desmontar mitos y vamos a ver cómo se trabaja, porque es un sistema muy interesante y del que podemos coger muchas cosas. A lo mejor también lo que hay mucho es pues mezclas, ¿no? Vamos a cogerlo. Sí, sí. Cada uno coge lo mejor de cada sistema, a lo mejor, o de lo que le guste, o lo que le pueda adaptar, lo que se pueda adaptar. Y entonces lo que hacemos es implantarlo en nuestro hogar. Claro. Porque no todo el mundo tiene acceso a escuelas Waldorf Claro. porque hay Por poquitas. distancia. Sí. Y por Sí, pasta sí. también. Sí, Oye, también claro, vamos a decirlo. porque es un colegio es un privado, colegio privado. Ya Aunque hay sabéis, países donde la escuela pública tiene pedagogía Waldorf. sí, hay países. Se puede escoger. hay pero aquí países. todavía no. Hay países. Este todavía no. Intentaremos ir tocando diferentes pedagogías, sobre todo pues un poco para... a ver, me salgo del directo, no te salgas. ¿Cómo se quitan los comentarios? Bueno, no sé, ayudaros. A ver, yo es que si hago así, otras veces lo quito. Bueno, intentamos echarnos para atrás. Es que esto ya sabéis que... ¿Así? Pero ¿Nos no, si veis? nos ve la cabeza, ¿no? Está bien. ¿Nos veis? Entonces no los comentarios. no leemos Bueno, los comentarios. como ahora Antonia se va a pasar a primer plano, no os quitéis, no os quitéis. Bueno, pues comentarios, ahora, así, nos escucháis. Bueno, vamos a empezar. Bueno. Waldorf, ¿qué es? ¿Quién es? ¿De dónde viene todo esto? Waldorf, pues es una pedagogía que este año justo cumple 100 años, o sea, la primera escuela se fundó Ah, pues en... tampoco es mucho, ¿no? No Pensé mucho. que era mucho más. 1919. Sí, a mí me parece mucho. Y bueno, es una idea de un señor que se llama Rudolf Steiner, que es Rudolf. un personaje controvertido porque en esa época pues era un visionario, ¿no? Que tenía una idea del ser humano, era un filósofo, pero que tenía también unas vislumbres como de otros mundos y él transmitió muchas indicaciones para hacer no solo pedagogía, para hacer agricultura, medicina, dieta, que esas indicaciones se han ido desarrollando a lo largo ¿Dieta? de estas... Alimentación, ¿Alimentación también? sí. Sí. Es que estuvo medicina, Estaba en todo, ¿no? estaba en En todo, muchas sí. cosas. Sí. O sea, yo he leído algo sobre él y era como Lo un que hombre del pasa es que- Renacimiento, ¿no? Casi. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso también, él dio indicaciones en algunos casos no muy precisas y luego se ha ido desarrollando, gente que le ha interesado, pues ha ido experimentando y viendo lo que funciona, lo que no. Esto es lo que ha ocurrido con la pedagogía Waldorf, que él dio unas indicaciones y luego los maestros son los que han ido poniendo las cosas Él no en lo marcha. puso, él no hizo... Él dio indicaciones, no dio una puso un metodología. colegio. Sí, 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 él sí, fundó un puso. colegio. Que se lo pidió, la historia fue que un señor que tenía una empresa de cigarrillos, los cigarrillos Waldorf Astoria, Ah, sí. Muy importante. pues quería hacer era un poco un filántropo y quería hacer una escuela para sus trabajadores, para darles formación, porque en aquella época, pues claro, la gente no había tenido acceso a estudios ni nada. Pero los trabajadores le dijeron que ellos no querían, que su vida ya estaba determinada, por así decir, que lo que querían era una escuela para sus hijos. Entonces, él Ahí hizo entró. una escuela y le pidió a este señor Rudolf Steiner, que en aquel momento pues, era un señor bastante famoso, iba por todo el mundo dando conferencias, se le hacía mucho caso.
Y bueno, entonces él creó esta escuela y dio muchas charlas para profesores, diciéndoles, pues hablando sobre todo de lo que es un niño, lo que necesita, cuál es la mejor manera de... Su idea era sobre todo que cada niño viene con unos talentos y también con unas dificultades, y lo que tiene que hacer la pedagogía es no intervenir lo menos posible, sino intervenir de manera que todo eso se desarrolle de la mejor manera posible para que luego pueda Armónicamente. eso es, armónicamente, para que luego se despliegue y Su no potencial, tenga, ¿no? eso es, todo su potencial, sí. Esta es la idea básica. Entonces, bueno, Bueno, ahí luego también ahora tenemos las inteligencias múltiples, que es un sí, poco sí, es que todo, ese todo, concepto que decía al final. Y él fue contemporáneo también con Montessori, con sí, María, ¿no? bastante Yo, contemporáneo, sí. yo Yo creo que creo que es un se poquito unieron, posterior. es un poquito anterior, No yo lo- creo, ¿no? 1800... anterior. Yo creo que es un poquito Montessori, anterior, pues no lo sé. 1800, lo puedo buscar, vamos. Ujú. Eh, Pero yo creo que en ese momento había una sensibilidad que muchas cosas que coinciden. casi no hay ahora, ¿no? Puede ser. Hemos perdido. Que como era un momento de mucha búsqueda, ¿no? De cambios y de renovación. La gente estaba muy abierta a cosas nuevas y es que surgieron muchas cosas en ese momento. Sí. Entonces, tratamos al niño como Primero, individuo. sí, como individuo. Muy importante. Una cosa que decía, no es un folio en blanco. O sea, cada niño también viene con su propia individualidad, que luego, según la educación que reciba, se desarrollará de una forma o de otra. Pero cada niño es cada niño, no podemos aplicar fórmulas para que funcionen para todos. No. Sí. Bueno, y cuéntanos qué es lo más... En la práctica, La por ejemplo, práctica, cosas sí. Eso, prácticas. en la práctica. Y, por ejemplo, con respecto a juguetes y a juegos. Bueno, pues hay un respeto total por la imaginación del niño. Y por una especie de sensibilidad, no sé, para mí el niño es como algo que es delicado, es frágil en cierto sentido. O sea, no podemos atiborrarlo de estímulos demasiado intensos porque el niño es tan sensible, es un ser tan sensible que cada cosa, lo que para un adulto es algo normal, para él es exacerbado, ¿no? Entonces eso, pues con todos los sentidos, con el sentido de la vista, del tacto, del oído, todos esos sentidos hay que cuidarlos mucho. Y los juguetes, baldos, pues Lo cuidan. están de acuerdo con eso. Están ahí, ¿no? 1870, 1865. Sí, porque están ya- esas- sí. Sí, es que yo he leído algunas que sé que se habían como... que coincidieron en algo. Ujú. Los materiales Los materiales, de- claro. con los que se trabaja, sobre todo vamos a decir igual en las escuelas o en las Sí. casas que, Sí, que atienden niños. que atienden niños, Mm. son especiales. Mm. Sí, yo por ejemplo me acuerdo de bebés, cuando mis niños eran bebé, una cosa que compramos, tenían una cunita y decían, algunas indicaciones eran como envolverlos, ¿no? Crearles una atmósfera muy envolvente, muy suave. Y entonces compramos dos telas de seda, una de color rosa y otra de color lila, se superponían y se hacían como un dosel para la cuna, y eso, claro, le filtraba la luz al bebé, hacía que hubiera una luz de un tono... Especial. Sí, sí, muy especial, muy cálido, y esto se supone que es algo pues muy tranquilizador para ellos. Bueno, es Y que luego la- es que es bonito, lo ves desde muy fuera y las bonito. telas, el tacto de las telas, la forma en que caen, ¿no? La queda que tiene. Pues es que, no sé para el niño, pero para la mamá era precioso. Al final es muy maravilloso. Yo he estado alguna vez en mucha escuela, en Micael, y la zona de Bueno, de juegos, infantil sí. es una casita. Sí, sí, sí. Es espectacular. Todo es madera, con una mesa. O sea, es Mm. como si estuvieras en casa de la abuela. Yo me ¿no? acuerdo cuando la Es yo un dejaba poco a la mía extraño. en el jardín, que yo me iba corriendo a trabajar en el atasco y tal, y yo decía, ay, qué bien, que se queda aquí, en este sitio tan mono, Sí. tan recogidita, tan... Sí. Y te vas como diciendo, "Uy, Además qué es una bien". madera, porque es verdad que ves unas escuelas, otras escuelas, ¿no? Y suele ser madera como muy clara, muy tal. A mí quizás me llamó mucho porque es como madera natural, ¿no? Bueno, Es es una que madera las- muy es que natural. las maestras en verano le dan cera a toda la madera de la clase, que eso lo he visto Sí. yo, ¿eh? Y es como, Y la tienen súper cuidada. y es verdad que es como ese choque, que es como, Mm, como Sí. digamos, como muy nórdico, o sea, pero nórdico de Sí. natural, ¿no? De parece Sí, que sí, sí. estás en una cabañita. De Y verdad. luego tampoco Con- está todo, no es aséptico, ¿no? No se ve no. todo barnizado. Perfecto. No, sino es como que- natural de Exacto. todo. Y entonces es como con esa cocinita, porque Mm. cocinan, porque tal. Y era como... O sea, transmitía estar en la casa de David el Lomo con la, Sí. con la señora, Sí, ¿sabes? sí, Que te sí, está que es un poco haciendo... Sí. Que te está cuidando, ¿no? Es un Sí. poco Y esto, luego ¿no? cuando hacen el pan, pues que hacen el pan ellos Claro, allí, porque vamos a las explicar, gachas, una de hacen las cosas que gachas. se trabaja mucho esto, incluso Sí. en infantil, bueno,
Vamos a ver, ¿cómo trabajan en los coles? ¿Cómo En es el jardín. el jardín Pues, o luego Claro, pasan? es que cambia la Pues cosa. lo que tienen siempre es lo que has dicho tú, una casita hecha con 2 estanterías y una tela que cuelga del techo. Entonces, claro, es como el sueño de cualquier... O por lo menos cuando yo era niña yo esto lo recuerdo. Lo que nos gustaba era hacer casitas y meternos en Sí. rinconcitos, ¿no? Entonces en esa casita pues tienen sus cacharritos, sus telas, sus muñecas para... Bueno, pues para jugar con juego imaginativo a lo que se les ocurra Porque es también. lo más importante, el juego... No solamente el ámbito doméstico, luego también tienen sus troncos de madera, sus cajas para también para arrastrar Su cosas barca en el pesadas, jardín. La barca, claro, la barca para de verdad. montarse, pues para montarse sus historias, claro, todo. Entonces, la escuela infantil Waldorf tiene un espacio muy amplio de juego libre. O sea, por la mañana los niños llegan y se tiran un buen rato jugando a lo que quieren y luego ya tienen otras actividades, pues el desayuno, que lo hacen entre todos en cierta medida, luego la salida al jardín, luego juegos de dedos, canciones y al final de la mañana siempre el cuento, un cuento que se cuenta o narrado o con un teatrillo, con muñequitos y la despedida. Eso es lo que van Nos alternando. preguntan, claro, esto iba a pasar, diferencias entre Waldorf y Montessori, pero bueno, si queréis, Ay, es que luego yo no vamos al conozco final tanto. del todo, claro. Bueno, Vamos- una diferencia fundamental que a mí me choca es que yo no sé casi nada de Montessori, tendría que enterarme un poco, porque hay cosas que me parecen muy atractivas. Pero he oído algo de que Montessori, por ejemplo, la fantasía no la... Esa es O una sea, de las no sé si diferencias- llega a prohibirla, pero no, No es, la no es potencia. prioridad, no pero la por fomenta. ejemplo, Pero cuentos de es hadas una... o cuentos no. de... El no. Montessori es, por No. ejemplo, cuando vas a hablar de animales, que es una de las diferencias, o empiezas los primeros libros, siempre es imagen real. Sí. Siempre te pide imagen real para que el niño sepa. En cambio, Sí, en bueno, Waldorf pero por se ejemplo... trabaja la imaginación desde otro Sí, punto. pero por ejemplo, Waldorf tampoco le gusta mucho humanizar animales. Tampoco, o sea, a lo No, no mejor- humanizar, o sea, ellos sí. es, o sea, ni siquiera que sean como dibujos, o sea, lo que te recomienda es, imagen, vas a ver un elefante, pues que no sea una ilustración, que sea un Ah, elefante, vale, un vale. gato, pues un gato, Vale, vale. una cuchara, pues que no sea un... Sí, sí, O sea, sí. y en cambio en Waldorf sí que es verdad que se trabaja mucho esa parte fantasía. Sí, sí, Sí. pero más incluso con los cuentos de hadas, que en el jardín de infancia no son todavía los cuentos de hadas con tramas más complicadas, son pues cuentos tradicionales, pero sí que la fantasía de los gnomos, de las hadas, eso sí, está completamente Está a la totalmente orden del día. presente y sí. en la primaria también. ¿Y cuál es el fundamento de Pues, trabajar todo esto? De las No es hadas, que, no los es que se gnomos, trabaje, las... simplemente que sí, se percibe como algo presente en el mundo del niño, sí, sí, sí. Y sí, como es que es algo que surge de forma natural en ellos y no se... Y se les fomenta. claro. Y juegan ya con está. ellos. Y forma parte, entonces hay duendecillos. Son también como representaciones de fuerzas Naturaleza, ¿no? de la naturaleza. Pues hay unos cuentos de una nórdica, yo no sé si era antroposo, ¿sabes? Si era de pedagogía Waldorf o que era así. Pues los niños del bosque, pues cuentan un poco los ciclos de la naturaleza, pero las fuerzas de la naturaleza que están, pues es la madre tierra, que es una señora que tiene a sus duendecillos que durante el invierno están bajo tierra descansando o preparando las semillas que luego en primavera van a germinar, y entonces en primavera salen todos los duendes por ahí y es cuando salen las plantitas y entonces ellos, para los niños, es como una forma de contárselo a los niños, ¿no? Y que lo entiendan o que lo visualicen de esa manera, con muchos seres por ahí, por todas Todo es partes. mágico, ¿no? Sí, es como muy sí, mágico todo. Sí, sí, sí. Y luego pasamos del jardín, pasamos al cole. Sí. ¿Cómo se trabaja en un cole Waldorf? Porque hay carros y carretes de cosas, hay ¿no? mucho, Que se dice. hay que mucha es- tela que sí, cortar. sí. ¿Qué hacen en un cole Waldorf? Bueno, A ver. aprenden un montón, ¿eh? Aprenden las letras y los números. Y como leen todos. estupendamente. Y luego, a ver si después de esta charla, porque muchas veces es como, es que no puedes meter a un niño en un colegio Waldorf porque luego no va a estar preparado para... Bueno, Eso, bueno, ya. tú tenemos un ejemplo... Bueno, de nuestras hijas mayores Por están eso. en su bachillerato, mi hija está en un instituto, tranquilamente. Por eso. sin Pero que ningún bueno que- problema. Pero que es una de las cosas que más Ya. miedo, y sobre todo se Sí. comenta, ¿no? De, Mm. ¿cómo lo vas a meter en esto? Que luego cómo va a llegar a la universidad, no va a estar preparado porque no hay examen, o sea... No, pero no. lo que sé. sea A ver, oye, yo ¿no? veníamos justo Antonio y yo hablando porque nuestras hijas mayores salen, ¿no? Este año ha empezado el bachillerato, ¿no? A un colegio han salido de A un Waldorf instituto y han ido a público. un instituto Tranquilamente. Y a ver, habitual de estos. la diferencia, mi hija, digamos, lo que nota es
que hay que adaptarse a otro tipo de trato, porque estas han estado como en su casa. Bueno, a mí me pasó también. Toda ¿eh? la He de vida. decir que yo Claro, cuando- es que es un Pasa en colegio chiquitito. privado, o sea, pasando de un colegio privado al instituto pasa también. Por porque eso, no claro, puedes eso a mí me entonces tú pasó. sales como de tu hogar, Me había donde ido a te un colegio conoce todo el concertado, mundo. normal y corriente, y cuando llegué al instituto Exactamente. vi a un tío con los pies encima de la mesa, Exacto. un típico No, de estos, y y además dije así, unos profesores, digamos, dije, para "Hola, ¿dónde adolescentes, estoy?". te dicen esto es así, esto se Claro. entrega así, ta, y bueno, eso hay que adaptarse, pero bueno, o sea, ¿Cómo cada se uno- trabaja en un cole Waldorf? ¿Qué diferencia? Bueno, no sabe, entiendo que conocéis Sí, un colegio más o menos tal. ¿Qué es lo que se cuida? ¿Y qué es lo que la gente es como, ¿qué hacen ahí? No, pero en Pues por primaria, ejemplo las letras, podemos hablar de las Claro, letras, a ver, cómo empiezan con las letras. primero, que es en muy educación interesante. infantil no se hace nada de letras y de números, nada intelectual. Nada, porque cero. se considera que en esos años el niño tiene que hacer cosas mucho más importantes que esas. Que jugar. Y que si pensar, ¿no? se le va el esfuerzo hacia esa parte tan intelectual, para la que muchas veces ellos no están preparados, hay niños que a los 3 años ya tienen interés Sí. en conocer las letras, pues no pasa nada. Pero cuando no, es porque están en otra cosa. Y es como forzarles un poco, no tiene sentido, porque lo que desarrollan jugando, trabajando con estos materiales, es que es muchísimo más importante para el futuro. Es que han traído materiales, que luego Sí, los enseñaremos si luego queréis. Se respeta un poco los tiempos, ¿no? Sí, Que sí, es como mucho, respeta el mucho, sí. respeto es muy habitual. Yo me acuerdo una de las veces que fui al mercadillo de Micael, que había una exposición, yo creo que siempre Sí, coincide, la ¿no? exposición pedagógica que ponen Y siempre. los dibujos Sí. que había, Los trabajos manuales, los sí. trabajos, Claro, claro. se teje. Se teje, se Mm, hacen no, calcetines, se teje, hacen se gorros, ganchilla, se hacen se bolsos, borda, se sí, borda, sí. se hace punto de cruz. Muchas de las lecciones me explicabas que se dibujan, ¿no? Todas hay las una lecciones, lección, ¿no? todas las Sí, lecciones sí. se dibujan. Se dibuja, es muy importante las O sea, pinturas. los deberes de Mm. casa son, si ya has estado escuchando algo en cualquier clase de primaria, es un tema de lo que sea, tienes que, no sé qué, y dibujarlo. Claro. Siempre dibujarlo, siempre. Sí. Pero porque esto es, si el niño lo ha escuchado, lo ha comprendido y se ha creado una imagen, pues luego representa esa imagen, ¿no? Es que es un trabajo importantísimo. Desmontando mitos, por ejemplo. Desmontando a mí me mitos. decían que mi hija a los 7 años no leía. Porque estaba empezando, porque estaba en primaria, el primero o segundo, no me acuerdo. Ya se va a quedar tonta y no va a leer nunca. Bueno, mi hija lee como una auténtica posesa ahora. Es que no hay... Entonces, Bueno, desmontando eso mitos. pero eso cada vez Está más se claro, escucha ¿no? más y Claro. se tal, pero es verdad que, ojo, vais a decir, pero es que mi niño con 4 años me pide... Quiere. Pues si tu niño tiene interés Pues y está. quiere, Claro. enseñar las Tranquilamente. letras porque es el niño de quien sale. Y si Eso, lo sí. paras, pues es verdad que igual dice, uff, Pues estás ejerciendo también claro, una estás ejerciendo presión, una ¿no? presión que también es negativa, pero... Pero no le obligues Pero no a es- fijarse en las letras si no... Si no, tal, si pues no no. viene Si es que de- lo va a hacer. Sí. Quiero decir, yo no consigo que mi hijo pinte, o sea, porque no hay manera, pero ve 3 cosas y dices, "Mam, hay 3", y te hace 3 con eso. Pues, Ya, pues o bueno, sea, pues que es tu hijo llega que... más a lo Pues intelectual, bueno, pues es que sí. sabe los... O sea, quiero decir, conoce y sabe y está ahí haciendo. Así que bueno, pues no tenemos por qué esperar. Pues el día que me pide, quiero pintar unos, Mm. allí que vamos, pero si no, es que es como... es que no hay que forzar, ¿no? Eso de... Venga. Yo Pero la verdad muchas que no sé veces por el qué. forzado, no es que yo no creo que ningún padre fuerce a nada. Lo que pasa es que hay un contexto que se oye, mi hijo leerá no sé qué, porque mi hija me acuerdo que me decía, Sí, claro. mamá, es que yo no sé leer. Esto, porque cuando iba con otros que sí sabían esto, ¿qué pasa? Como diciendo, Yo me porque voy a hay quedar un- tonta, ¿no? Y aquí No hay está, un ¿sabes? ambiente Hay un halo, ¿no? que Sí, también... pero a mí me sorprende que, propensa a unas cosas u otras. que tenemos países que son referentes en educación, ¿no? Como Finlandia, y ellos, pues se sabe, es algo sabido, no es nada que nadie sepa, que allí empiezan con las letras y los números a los 7 años. Sí. Y les va genial. Luego hacen las pruebas de PISA y lo hacen mejor que nadie. Entonces, ¿por qué nos obsesionamos con que los niños lleguen a primaria Bueno, es que a mí me vino el otro día... sabiendo leer y escribir y contar y sumar y restar? No, multiplicar con 7 años. Ya. Y yo, Bueno, empiezan con las tablas en primero y yo qué sé, no sé, me parece una presión sobre ellos un poco, o sea, absurda porque luego eso no da ningún fruto. Innecesario. Innecesaria. Digamos que Sí. innecesario. ¿y cómo se trabaja? Se empieza entonces a trabajar en primaria, o no,
con 7 años, sí, primaria Sí, 6, 7, 7, ¿no? sí. Letras, números, Letra, con Sí, gestos, se empieza con muy juegos. despacio, muy despacio. Sí. pintando, ¿no? Sí, pintando mucho, muy sensorialmente, que esto yo creo que Sí. Montessori también lo tiene, porque tiene las cajas estas, pues, de arena para pintar. Bueno, Sí, pues eso también. se trata de que el niño pues dibuje la letra con todos los sentidos. Entonces lo hacen con agua, con los pies, Se la o sea, pintan en la espalda, caminándola, Se pintándola la en la pintan en la espalda. espalda unos a Sí. otros. Sí. Modelándola con cera o con Con masa de arcilla, ¿no? pan. O sea. Sí. ¿Y los números? Y los números. ¿Cómo bueno, trabajan las mates es en fantástico. Waldorf? Bueno, cada profesor lo hace de una manera, cada profesor lo hace como puede. Porque hay profesores que les encanta y que investigan un montón y que buscan un montón de métodos, y otros profesores que son más convencionales, pero pues también muy poco a poco, intentando que sea todo comprensivo. Por ejemplo, hay gente que no, pero esto no solamente Waldorf, esto está en la didáctica de las matemáticas, mucha gente está pensando esto, ¿no? Lo de no enseñar los algoritmos, las cuentas, hacerlas en vertical, porque cuando se hace así no hay una verdadera comprensión. O sea, tú aprendes a aplicar un mecanismo, pero no sabes por qué lo estás haciendo así. Entonces se pierde el sentido del número, se pierde la capacidad de razonar, se pierde el cálculo mental, y es una pena. Realmente, eso si lo Es piensas, todo no mucho es más matemático. manipulativo. Es muy fácil, es la forma más fácil, claro, por eso se los han inventado, porque es una forma genial para calcular cuando no había calculadoras, pero al niño no le estás enseñando a pensar ni a razonar matemáticamente. Entonces, bueno, pues lo que hacen es empezar con los números muy poco a poco, con contar, sumar, restar. Las operaciones, por ejemplo, se presentan todas juntas, la suma, resta, multiplicación y división. Desde primero se habla, pero claro, de forma muy sencilla, ¿no? La división es un reparto, no les enseñan a hacer la división, Claro, bueno, la al final cuenta, repartir es dividir. pero claro. se enseña el concepto de división, y es Se mucho traen una mejor tortilla que... a cada clase y la dividen y se la comen. Sí, o un montoncito de piedras, Sí, pues hay un 12, palo, pues reparten reparten. 4 montones, reparten 3 montones, sí. Pero todo sí, muy manipulativo y muy físico también, muy importante en matemáticas, saltar mucho, se saltan los números, se anda para adelante, para atrás, ¿sabes? Se cuenta hacia adelante, se cuenta hacia atrás, camina. Y esto lo he visto yo dando clases particulares a alguna niña con mucha dificultad para las matemáticas, que si contaba, por ejemplo, contar para atrás es algo difícil, ¿eh? Para los niños es difícil. Si lo hacía dando pasos hacia atrás, le salía, si no, no. Contando también con las manos, o sea, lanzándose pelotas, mira, como esta que hice yo. Esto lo he visto yo en muchas escuelas Waldorf, que cuenta, o sea, el profesor hace una cuenta y la respuesta la hace, o sea, le lanza la pregunta lanzándole la pelota y el niño le devuelve la respuesta lanzándole la pelota, y es algo como que les ayuda a, no sé, a acabar la cuenta. Pero tú lees eso. Sí, Ah, qué bien. sí. De hecho, fui el otro día al oftalmólogo y me dijo que... Que ve de maravilla. A mí pesar, porque a mí me encantan las gafas y me encantaría tener gafas y 2000, pero ay, qué que veo No tengo fenomenal. prisa, ¿eh? Ya. Tú tranquila. Ya, pero me encantarían unas gafitas. Sí, barbaridad. claro, voy leyendo. Qué Está ahí maravilla. Loren. Me dice que dividen con 8 y 9 años. Ahí con la palito este. Que luego además es una de las cosas que no vuelves a hacer nunca más. Pues el otro día leí que Yo es que España tengo- era el único país donde seguían haciendo divisiones de no sé si de dos cifras o de más de 2 Es cifras. que esto es tremendo. Porque es algo como que, pero ¿para qué quiero esto en la vida? O sea, Yo sí, desde antes de tener hijos, que alguien me matará y mi marido igual sí que dice, bueno, yo creo que ya se ha cambiado, el becario ya se ha cambiado un poco a mí y tal, es que tienen que enseñar a los niños a utilizar el Excel. El Excel o cualquier programa, quiero decir, no te digo con 6 o 7 años, pero bueno, es Ya. igual, si le enseñas a dividir con 8 Sí. años, pues, quiero decir, claro, es hay que- cosas más importantes. es que no vas a volver a hacer una división de 2 Ya. cifras en tu vida con un palito así y tal. Pero y no además lo sabes que tienes para que qué decir. hacer Es pensar y saber sí, cómo sacarlo. Tienes que porque- hacer cálculo mental, es decir, aunque sea aproximativo, eso sí que es importante, porque tú vas a no sé dónde y dices 3 por 2, y así más o menos tú ya tienes que Sí, calcular. bueno, que tienes que tener una Ah, base, pero quiero decir, esas matrices, esas raíces cuadradas, pues mira, si eres ingeniero de la NASA, pues fenomenal, y ojalá que todos nuestros hijos sean ingenieros de la NASA, pero sí, no, pero en Pero primaria, enséñame en a primaria utilizar no un tienes que ordenador, porque cuando aprender vaya a eso. trabajar en cualquier cosa, voy a necesitar un ordenador y voy a necesitar hacer una tabla y voy a necesitar hacer... O sea, Sí, enséñame sí, eso sí. realmente al final. Mm. Y yo siempre he sido un poco... También es que me encantaría, ¿sabes? Una friki de Excel. O sea, yo cuando Hombre, es que trabajaba Excel, en la empresa sí, privada... Es que el Excel que es... Me encantaría ser herramienta una super fundamental. friki del Excel y Ya. saber todos los comandos y todas las cosas. Ya. Pero igual Bueno, esa pero es mi eso tara. déjalo para secundaria también. En primaria Sí, bueno, donde sea, es da una igual. etapa para mí para descubrir el mundo, no para descubrir el ordenador. Estaré ahí hablando. Sí.
dicen? Están conversando entre ellos, Ah. en los colegios y las cosas. Que, entonces, todo muy manipulativo, que eso ya, yo creo que ya está llegando. Está llegando a los Sí, colegios Jo, más pero es que es algo, a mí me convencionales. sorprende que va muy despacio, porque esto no lo trae la pedagogía Waldorf, esto, No, esto es- ostras, tú lees Igual pedagogos la lógica, de- ¿no? Es un poco... Sí, el sentido común. ¿Sabes lo que pasa? Que... Y cada día hay tantos materiales, o sea, yo intento trabajar esto, porque para mí los materiales fueron como un horror, y intento tener, o sea, me pongo como en ese niño, esa niña, ¿no? Que tuvo tal, y es como si yo hubiera aprendido matemáticas con esto, Ya. y hay unos materiales maravillosos, que yo entiendo que la tabla de multiplicar la tienes que aprender porque no te queda otra, Sí, porque pero bueno, por lo pero menos bueno, vosotras... comprende lo que estás Ah, haciendo. bueno, Bueno, sí. luego hablaremos de las tablas de Luego multiplicar, que aquí, hablamos de eso. aquí Sí, somos- ellas son Que no editoras. sufran, por lo menos Frikis de las que no sufran con las Ahora, tablas. ahora lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí preparado, para las tablas de multiplicar. Y que vamos a contar también su proyecto, que no lo he dicho antes, pero tienen un proyecto muy interesante. A ver, eso es un punto muy importante. Es que están ahí. ¿Qué dicen? La tecnología, claro, la tecnología. Es que... Ya para secundaria, ¿eh? Bueno, sí, pero que quiero decir, al final los Pronto, niños pronto, trabajan. primaria. En el cole de Usío hicieron como una exposición de cómo trabajan las mates. Y era maravilloso. Es que hay tantos materiales, Hay muchas tantas cosas. cosas. Pero que no hace falta ser un supermaterial, o sea, pues había cosas naturales también. Que sí, Quiero que decir sí. que es que al No, final si es es que como esto- que al final vas uniendo, y en un colegio, hombre, entiendo que tengan un poco de todo, pero. Y claro, al final dices, es que así sí. O sea, tienen un Sí. método que trabajan como de cabeza un método, pero luego tenían de todo, es como Claro. para pesos, para Eso, sí, todo, o sea, sí, es que puedes trabajarlo jugando, ¿no? Y al Sí, final sí, es la sí. Habría que diferencia. hablar un poco de lo de la tecnología, te pregunta. Ah, Bueno, la tecnología. tecnología, para mí, es mi opinión, para mí, fuera hasta la secundaria. Sí. A ver, ya hay una sobreexposición, o sea, un niño, aunque en el cole no le ofrezcan Claro. aparatos tecnológicos, él lo va a tener en su casa, con sus amigos, con sus familiares. A ver, Entonces, estos niños para son- mí son unos años en que el niño se está desarrollando y necesita experiencias reales, no virtuales. Necesita contacto con los materiales reales. Necesita coger cosas que pesen, que Y huelan. hay una que- cosa que a mí, no sé, alguien me ha dicho, bueno, o los propios es, los niños tienen que hacer un esfuerzo para divertirse. Ajá, también. Es decir, hay también. que jugar, coger el juguete, tocarlo, ponerlo, quitarlo, hacer la Sí. casita, tal. Si tú eso Claro. se lo das pensado y hecho Ya. desde los 5 años, no hacen ellos el esfuerzo para divertirse. Bueno, y Son luego la muy parte imaginativa, creativa, Claro. es que es fundamental. Claro. Es que si les das un cacharrito que... Porque hay muchos estudios sobre lo que está haciendo el cerebro cuando estás viendo imágenes en movimiento, Claro. cuando estás leyendo y cuando te están contando un cuento. El cerebro está haciendo diferentes actividades. Entonces, cuando menos está actuando el cerebro es cuando estás Cuando viendo estás una imagen viendo que algo. De ha- hecho, hay un estudio, un artículo, ¿no? Que es como, ¿qué hace el niño cuando ve un cuento en la tele, Sí. cuando lo escucha Sí, es que solo, lo he cuando leído los la semana dibujos, pasada, sí. cuando hay mucha cuando es ilustración o algo cuando muy no es Está claro, súper nada. sí, estudiado. sí. sí. Eso tiene que estar súper estudiado. Pero bueno, lo de la actividad cerebral mínima ante la televisión es un hecho. Entonces, Dicen, que hablen ellas de tecnología o de lo que opinen. Que hablen. pues eso Hablad, opino yo. chicas. Mis hijos han tenido vetada la tecnología. Sí, y hasta ya, ahora. Y ahora es son un frikis, trauma, ¿eh? y ya es un trauma cuando entran con 12 años, ya Sí, es sí, una sí. movida. A ver, O sea, que que- cuanto más tarde mejor. Y luego que lo cogen enseguida. O sea, que no es Claro. que ahora mis hijos que han empezado con los móviles y las tablets a los 13 años vayan retrasados con respecto a Para los nada. que los han tenido a los 6. No, o Te sea, dan el mismo sopas día con que lo onda. cogen ya saben Exactamente. cómo Bueno, va pero todo. quiero decir, al final son niños que están ahí. En o el sea, mundo, que están en el mundo. ven un teléfono, Claro, saben lo claro, que es claro. un... ¿Sabes? Van a Que sí, saber... que sí. Que ya, sí, que yo ya qué sé. sabían lo que era antes de tenerlo, por supuesto. Pero no tener acceso a ninguno. Bueno, O a ver. limitado, quiero decir. no, Yo, por no, ejemplo, eso es- teléfono y tablet, desde luego, hasta los 13 largos, 14. Pero eso uno nada. propio. claro, No, ni claro, de nadie. uno Sí, propio. pero yo no Ni lo se podía. dejabas. Hombre, no. Hombre, a mí me lo cogían alguna vez. Pero- A ver, yo o íbamos con los o quedaban con los primos A ver, y, claro. claro, y jugaban con la Wii o Pero con lo no. que tuvieran. Claro, claro. O sea, De hecho, a mí me hace económicamente, gracia claro que porque han tenido a mí, acceso. desmontando también, ¿no? Yo me acuerdo... Desmontando, Desmontando. a Steiner. No, desmontando mitos, ¿no? Sí, sí. Desmontando. Yo me acuerdo una vez, no sé si en una consulta médica o algo, mi hija tendría 10 años, no era muy mayor, ¿eh? Y había un niño en un carrito de 2 con un aparato. Y mi hija, "Ah, pero mira, si tiene 2 años, pero Indignada. ¿cómo le dejan?
muy gracioso porque es otra visión del mundo la que tienen, ¿no? Sí, a mí me parece interesante. Y ahora tiene su tablet como el resto, ¿no? Pero claro, ya es otra edad. Pero, pero Hombre, nadie- la tele algo se quiero decir, veían, sí, sí. bueno, dibujos de vez en cuando. Sí, claro. Pero ni siquiera todos los días. No. Bueno, yo intento Yo eso, me ¿no? llevaba el cable de la tele a la oficina, para que no hubiera riesgo. Y así no había tele, ahí nadie me podía engañar. Yo me llevaba el cable en el bolso tranquilamente. Pero que el niño que no ve la tele hace otras cosas, os lo Claro, aseguro, ¿eh? Tal cual. Claro, seguro, que organizaba juegan unas sin escuelas. parar, Ve, sí, claro, sí. ellos hacen sus juegos, pues a goma, no necesitan. Claro, a ver. De hecho, si se le das- puedo decir, cuando yo fui la primera vez a Micael, me sorprendió. O sea, esa es un automito. O sea, me sorprendió mucho que yo vi niños. Permitidme esto, es como en cualquier otro colegio. O sea, o sea, niños. Menos mal, no sabía qué espera, ibas a decir. no. Quiero decir, ¿cómo digo esto? Niños vestidos con el del Real Madrid. Hombre, claro. Con la, yo qué sé, por aquellos que, yo qué sé, con Sí, con es que los somos- juguetes de somos gente habituales, normal, ¿no? disfrazadas de Pero tú princesas pero tú te crees de repente, ¿no? Que te vas a encontrar niños, no sé. Del 18, ¿no? No sé, o sea, pero iba con la mente, o sea, iba como en plan de, Amy. ¿a qué me encuentro, no? ¿Sabes? Y era como, y dije, ay, pues mira, pues oye, Sí, tampoco es normal. para tanto. No quiero decir No es normales pa' tanto, porque en si no, efecto. Teresa me corta la No es cabeza. para tanto. Pero sí que es verdad que yo me esperaba, Mm. pues no sé, otra cosa, ¿no? Y de repente, no estaban hablando de lo mismo que ahora, o sea, que pueden hablar hoy en el parque, Sí, cualquier sí, sí. niño Claro, iban que al no parque, tenga esa todo. pedagogía o que no tal. Entiendo que, al ver, Y veía en su Disney, mi hija era fan de Mulan, era Mulan todo el día, y no pasa nada. Que No pasa sí, nada. sí, que veíamos una peliculita. a No, la se ven semana películas, y- se ve todo. Sí. a ¿Qué ver, yo dicen? estoy a contracorriente para que no se lo dejen mis padres. Bueno, es que ya sabéis que Bueno, ya hemos hablado de que claro, los ya, abuelos... claro. Sí, sí. Bueno, pero mis hijos iban a casa de la abuela y es que encima mi madre estaba compinchada con eso. Y decía, ahora en cuanto se vaya mamá os pongo la tele. Y era la felicidad. Pero ahí esos espacios, Esto es o sea, así, no es claro. algo cotidiano, es Es que algo no se- excepcional que ocurre y ya estás Ya bueno, está, ¿sabes? claro. Que era un buen No pasa rollito nada. ¿Cómo entre, vamos a ser entre aquí los niños. y- fundamentalistas de nada? No. Claro, o sea, hace uno lo que Sí. puede, lo que puede. Y sobre todo que cada vez es más lo que puedes. O sea, bueno, los juguetes, efectivamente, y creo que todos los materiales y la tecnología es como así. Y es verdad que eres un poco igual, pues sí, intentas que sea... O sea, yo qué sé, yo me acuerdo en la guardería cuando entró mi hijo, no, los niños ¿saben desbloquear un teléfono? Bueno, pues mi hijo no sabe desbloquear un teléfono, quiero decir, porque yo muchas la veces no le dejo ni guardería, imagen, que vea fotos para que no se haga... Sí. Porque una vez le pones, cuando yo le tengo que dormir a los dos, Claro. no puedo leerle el cuento porque Sí. no hay manera de dar la teta, leer el cuento, Sí, ¿sabes? sí, Entonces sí. lo pongo en el teléfono, ¿no? Una cuenta Sí. cuentos que hay que nos encanta. Pero entonces, claro, él es como, ay, pues otro día cuenta cuentos. Es, no, solo los días, o sea, como Que algo yo excepcional. decido, Sí. claro. Pero yo no le dejo que se lo ponga, o sea, hay Mm. verdad que hay niños que ves que van cambiando Claro, y es como, claro. jo, pues, Ahí el cuidado que hay que tener, mi experiencia es que en cuanto cedes un poco, es muy difícil volver Es a que ese es el recuperar ese problema. terreno. Cuando abres De la algo que es puertecita, así, tal, Ah, pues yo soy pero si como lo tienes muy claro heavy, que sí. es, no. Si tú eres capaz de poner el límite Sí. de, no, cuando no hay esta circunstancia, el cuento te lo cuento yo. Sí. Mucho mejor, claro. Y además es como, esto es una cosa circunstancial, lo que pasa que él sabe que si estamos solos, Sí. toca ese cuento, porque es que es verdad que no puedo. O sea, Pero no, que está no- bien. no- no pero soy, eso no soy está bien. capaz. Eso está Entonces, bien. como, porque es que si no, la consecuencia es peor. Claro, o sea, al final también hay que tener Va a esa tener una cuerda de mamá decir, ¿no? Y que al agobiada final los y adultos habrá somos que nosotros. Que sí, que sí. Pero es verdad que luego al día siguiente hay que decir, no, se lee el cuento Sí. porque tal. O sea, entonces es verdad que hay que tener esa cosa. Vale, entonces tecnología en el cole. Hasta los En 12 primaria, años, no, para hasta mí, los lo 12 menos años, nada. posible. Ni Teniendo Ni en las cuenta... tabletas estas en el cole de mi hijo. Teniendo tiene en cuenta que es tableta. que ya tienen, es que el poco acceso que van a tener, por mucho que tú les prohíbas, siempre van a tener van a acceso. tener, Hombre, es que Claro, son siempre, niños porque de... están en el mundo, están claro, en el mundo, claro. sí. El coche tiene Así que mejor- GPS, Los mejor amigos, tender a los este cumpleaños, ya ahí tienen cosas. ¿Y los cumples? Ah, Vaya los tema, eso es un cumples. melón. Sí, los cumples, bueno, Los cumple, yo he sido no de... sé. Una ley que se dice, y creo que no solo en pedagogía Baldos, que también se aplica en otros sitios, es tantos invitados como años cumple el niño. ¿Ah, sí? Sí, Sí. anda, yo no ¿No lo sabía. habéis oído? No. Sí. Tantos pues es una invitados buena idea. como años cumple el niño. Qué bueno. gracioso. O sea, cumple 3 años, 3 amiguitos. Porque si no, vamos, yo eso lo he vivido con mis hijos ya bastante más mayores, de hacer una macro fiesta. A ver. Y entonces, ni ellos Alquilar se el retiro. enteran, ni... Yo fui, Ni yo yo me es que antes entero. de entrar en el Waldorf, pues no conocía. Y entonces hice una con 3 años en una de bolas. Y ya, yo era nueva en todo. Y ya, al fin la hice y dije, vale, esto ya nunca más. Ya se acabó. Ya sabemos lo que no se Sí, puede sí, hacer sí. más.
Sí. Es No, que, a o sea, ver, en los colegios Waldorf no se van a los parques de bolas. No, Sí, hay de no, todo. no sé, Mis hay hijos que mirar, han ido no sé. a cumpleaños porque hay mamás que quieren hacerlo ¿Mamá sitios Waldorf? Claro. Hombre, Hay claro, madres de hay la de escuela todo. desmontando mitos. Venga. Desmontando mitos, Hay claro. madres baldos que hacen cumpleaños en sitios de bolas. Pues no cuadra, o sea, quiero decir, nada. cuadra más en el retiro con 4 Sí, y también hay guirnalditas, ¿no? muchos, y hay muchos de esos también, pero también, o sea, en la escuela Waldorf hay de A ver, todo. es que vamos a ver, es que yo lo que no hay que ser es fundamentalista de nada. Entonces, No, pero que se cada uno tiene eso, su claro. carácter. A lo mejor hay una madre que tiene 30 años, súper joven, que le apetece, oye, pues estupendo, pero que también tiene uno que hacer las fiestas de acuerdo con tu carácter. Pero que quiero Y decir, con tu que a mí un personalidad parque- y con un parque todo. de bolas ya me cruje la cabeza. Ya. No, pero Quiero decir, Pues hay gente es que lo no, que al final pero ¿por dices, qué? Porque la madre que no quiere ocuparse, o que está No tiene atareadísima, tiempo. o que no tiene Claro. imaginación, ¿sabes? Que es que ella no le sale hacerlo en su casa o en el retiro poniendo ella, está. pues entonces tiene que A hacerlo ver, de es que otra también hay forma, que y entender ya que está. la vida de las madres es muy complicada cuando trabajas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, cada uno sale como puede. Pero yo sobre todo lo que creo es que hay que hacer las cosas de acuerdo a tu carácter, a tu Eso, personalidad, sí. a tu estilo de Sí, sí, familia. sí. Y no puedes forzarte a que porque todo el mundo haga bolas, tú tengas que ir a bolas. O que nadie, ¿sabes? Cada uno tiene que... Claro. Pero sobre todo pensando y razonando. A ver, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, esto es bueno, lo porque que... o sea, parece ¿Está? que es como más no coherente, o sea, es que es como La que al corriente, final tú sí, te sí. metes en esto, vas a cuidar determinadas cosas Sí. porque estás mucho más concienciado, Bueno, ¿no? pero es lo de siempre, es un día al año, te No. puedes saltar las normas. Me encanta lo de un amiguito. Ah, sí, sí, a mí me ha encantado. eso Pues yo lo he hecho coincide sin saberlo, más claro. o menos, ¿eh? Pues porque también es Después, razonable. después o sea, de tú las puedes bolas cambié. atender- Y dije, Cuando- eran 4, 3, 4, 5. También cuanto mayores son los niños, más fácil es Claro, organizar porque juegos son más con ellos. autónomos Pero con niños de también. 3 años, ¿qué vas a hacer? Claro. No Ya. puedes atenderles. Si tienes 20 niños de 3 años, obviamente te tienes que ir a un sitio de bolas con Claro, ¿qué muchas haces en tu monitoras casa? para... ¿sabes? En Claro. un espacio completamente protegido y seguro, Claro. porque ¿cómo vas a atender a 20 niños de 3 años en tu casa? Bueno, con los papás, los abuelos, o invitas a papás también, claro. Claro. Pero bueno, ya se convierte en una fiesta de... Sí, es otra cosa, adultos es como también. una Y fiesta. luego los niños de 3 años, bueno, yo creo que se relacionan en pequeño grupo también, ¿no? Sí, eso está bien. Yo de todas formas también me equivoco muchas veces porque los niños empiezan, a ver, haz la lista de invitados. Y empiezan, ay, este también. Ay. Y ya se pasaban. Y luego ellos mismos me decían, ay, el año que viene no voy a invitar a tantos porque es que les queda la sensación de que no han estado con ninguno. Es que Claro. también nos pasa a los adultos, bueno, por lo menos a mí. Sí. Y bueno, pues sí, ha estado bien, pero bueno, es un trabajo, ¿eh? Para las... Mira, Pues nos sí, preguntan la alimentación Waldorf, si se cuida. Mucho, Si hay... sí. mucho. En el jardín, mucho. Sí, en el Que jardín sí. hacen el desayuno. Hacen el en desayuno, que cole. es que es Y, estupendo. sí. y toman cereal integral, o sea, Sí. hacen sus gachas de arroz, de avena, un día hacen pan, un día hacen galletas, pero claro, todo con Todo, harinas integrales. Y luego hay otra cosa muy naturales. interesante que yo también lo descubrí, y es que son a lo mejor 15 niños, ya tienen una mesa, comen todos juntos, con su profesora, con las normas de la comida, de cómo se hace, con el cuchillo, con la servilleta, y eso es muy interesante también. Sí, A mí sí, mi sí. hija me corregía en casa, mamá, no se dice no sé qué, y yo, ay, qué bien, Julia, qué bien, qué bien, sí, sí, porque es todo pequeñito, es todo manejable, y claro, Ya. pues es muy fácil comer con unos pequeños, además como están mezclados, los de primero, segundo y tercero Ah, de es cierto, infantil, eso no lo hemos dicho. eso y no es lo muy hemos dicho, porque importante. claro, los de 6 ayudan a los de 5, los de 5 a los Claro. de 3, y claro, En el jardín se mezclan... En el jardín se mezclan las O sea, edades. de 3 a sí. 6 años. Eso es muy todos bueno juntos, también, sí. eso es muy bueno porque sea, hay, ayudan. Pues claro. eso, 19, 18, Respetan. 19 niños, pero de varias edades. Hay una cosa que me gusta mucho, que no se habla mucho de esto, que es que hay mucha relación en vertical en el colegio. Por ejemplo, los de primero de primaria tienen unos padrinos en sexto. Hay mucha relación en vertical, no es por línea, ¿no? No es que solo los de primero con los de primero. No. Aquí hay muchas cosas Sí. que hacen Bañamientos, ¿no? mezclados, sí. Sí. Y eso hace, por ejemplo, que cuando tu hijo tiene 10 o 12, no mire a los de 6 como si fueran unos extraterrestres. Porque claro, ya empiezan en una edad, cuando son adolescentes, que ya, oye, es que yo soy mayor. No. Tienen Respetan, como ¿no? un Sí, amor sí. por los pequeñitos, Y que eso es muy claro, bonito claro. también, Y ¿eh? además son cuidadosos. Y son sí. cuidadosos con los pequeños. Eso es la relación en vertical. Entonces, modales y todo esto. Y luego sobre alimentación, entiendo que todo Y es súper sobre natural. alimentación, azúcar, por ejemplo, no, en fiestas, yo que sé, haces un bizcocho, Sí, pues claro. azúcar. Pero claro, en la clase yo eso sí lo he visto también, y en mi casa, cuando comen azúcar, o sea, cómo se altera el ambiente. Realmente ves el subidón
y luego el bajón, pero el Claro, porque subidón además tú es tienes niños. sí. Claro, los niños Como son lo- más moviditos. cuando, también. sobre todo cuanto más pequeñitos son, más cuidadoso hay que ser, porque es que realmente ves el Sí, 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 efecto. yo lo ¿Tú noto. también lo has Sí, sí. notado? Sí, porque yo intento que se coma muy poca azúcar. O sea, cada vez Mm. cada vez es más Se complicado. Sí, sobreexcitan, sí, sí. ¿no? Es Cuando... cada vez es más complicado. Sí, no, sí, se Claro, nota claro. mucho. A ver, que yo soy muy golosa y en mi casa siempre ha habido, pues eso, compramos un bizcocho, nos traen una tarta, vale. Pero caramba, se notaba, ¿eh? Sí, 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 se nota, se nota. Y Yo luego siempre lo he entonces dicho. en el día a día, pues mejor intentar que sea poco. Frutas, Claro. cosas naturales, Sí. Harinas integrales, granos, sí. bueno, lo que tiene que ser. Y real luego, food. pues no son vegetarianos, no, tal. No, Pero No es bueno, necesario, ¿no? No es... Bueno, hay gente Bueno, vegetariana. sí, pero que no es una cosa en el colegio, no, comen en el carne. colegio ¿no? sí, hay muchos vegetarianos, hay Y te veganos y piden el hay menú que quieres, omnívoros. si el tuyo es vegetariano, si no, Bueno, claro, como- como en todas Como en cualquier partes. sitio ya se respeta esto, sí. Vale, las mates entonces muy manipulativas. Y cuando Sí. pasamos a... A cosas que son más abstractas. grandes, ¿sí? Bueno, pues por ejemplo, las fracciones se hacen como que ya en cuarto, tercero, cuarto. Las fracciones se siguen haciendo, como ha dicho Ana, se Una trae una tortilla. tarta, una pizza, una tortilla o se coge un palo, se rompe. Palos, O sea, se intenta que haya al principio siempre un contacto manipulativo que se comprenda el concepto. Luego ya las operaciones hay que hacer una práctica. Claro, cada vez a medida que avanzamos de curso, pues hay más parecidos con A ver, que hay un con un momento aprendizaje que- normal. que- Claro, claro. Y ya hay Pero se sigue contenidos- cuidando. se sigue cuidando siempre que haya una visión. Pues por ejemplo, yo ayer estuve en la reunión de clase, en la reunión trimestral de segundo de la ESO, y estuvo el profesor de química explicándonos cómo va a hacer la asignatura. Y estuvimos haciendo unos experimentos mezclando almidón con yodo que cambia de color, que si lo calientas vuelve a cambiar. Entonces, así van a ver la química este año. No van a entrar en la tabla periódica ni en la formulación. Van a hacer experimentos para que ellos tengan la experiencia de que las sustancias reaccionan según lo que hagan, si las calientas y tal. Pero que Y tendrán que, en algún momento. claro, el año que viene se lo Ya, aprenderán. toca, Pero le ya toca. cuando lo aprendan ya lo van a poder relacionar con una experiencia real. Que eso es lo que me parece interesante. Que mucho de lo que yo estudié, bien me lo sabía, pero no podía relacionarlo con el mundo real. No sabía Claro. qué relación No, y que a tenía. lo mejor cuando ya has trabajado, ¿no? Con experimentos, quieres saber más, ¿no? Que es un poco el... También eso se supone que despierta el que interés y la despierta, curiosidad. ¿no? Y es como sí. cuando tienes que ir a la tabla periódica ya no es como, ¿qué es esto? Sino Claro. es que esto viene de... Claro, claro. Y cuando se unen dos elementos, pues dirás, como cuando yo echaba yodo en algo que tenía almidón y cambiaba de color. Vale, ya tienes una representación Qué bueno. visual de algo que ocurre, ¿no? Y no solamente el numerito, vale, este que tiene valencia 3 con este que tiene valencia 4 se unen. ¿Y eso qué pasa? No tengo ni idea. Lo sé escribir en el papel, pero no sé qué me están diciendo, Qué que no sé qué horror. me están Estoy contando. volviendo a mi... Sí, sí, a lo peor. Materiales. Esto es un elefantito. La pena que no lo puedan tocar, porque Ya. lo gustoso Es de un esto es tocar. fieltro maravilloso. Bueno, se ve Sí, en los materiales importantísimos. los materiales. Lana, Lana natural. lana cardada, Lana cardada. Que Tiene eso un también lo tacto, trabajan muchísimo. un olor. que a mí me- Sí, se os viene- llegan fascina. cada día con un muñequito de lana Sí. a casa. Sí, sí. Bueno, lana Yo lo también guardo. hilada, Espera, no se ve aquí. 100% lana, Todo natural. Qué madera, bonita es esta rosa. Sí, súper bonita. Y tiene... madera. Estos son trabajos de talla. Esto de lo hacen ¿Sabes ellos, ¿eh? cómo es Esto esto? lo hacen ellos. Pero no en el jardín de infancia. No, De en el jardín, suave. claro. Pero esto lo han tallado ellos con Lo sus tallan, manos. lo lijan hasta que queda O suavísimo. sea, es Ay, mira, no he maravilloso. traído piedra de talco, también talla. Ay, es sí, muy es muy gustosa. bonita. Incluso en el jardín, la piedra de talco empiezan en el jardín con ella. Sí. Sí. Ah, y luego otra cosa que tengo aquí, que le he hecho yo, estoy muy orgullosa, que es cera de modelar. Mira, he hecho bombones de cera. Mira, huélelo, mira qué bien huele. A ver. Ay, qué bonito. Está duro. Ah, qué monada. Son jaboncitos. Ay, me encanta. No son jaboncitos, ¿eh? Es Me cera, todo esto encanta. está completamente duro. Como Ahora lo vamos a tener plastilina, en la ¿no? mano, Como eso una- es. Lo vamos a tener en la mano 10 o Lo 15 calientas. minutos y ya va a poder Qué bonito. Qué bonito. modelarse. Estas las hay de colores y es como Esto es lo que hacen en plastilina. clase, es una de sus asignaturas. Sí, esto hacen montones de cosas. Esto Es trata un trabajo mucho de, maravilloso para coger fuerza. sí, de desarrollar la voluntad, que es una, una bueno. asignatura pendiente también hoy en día, porque es todo tan fácil, con darle un botón ya todo se hace, ¿no? Y entonces el niño necesita trabajar la materia, porque Sí. eso es voluntad, es fuerza de Sí, voluntad. claro. Y entonces encontrarse Y resistencias. que las cosas ¿no? cuestan un esfuerzo. Encontrarse resistencias y superarlas. Tener, ¿no? un Es tiempo y importantísimo. un... Tiempo y- Sí. Hasta luego batir el cobre en Sí. cuarto de la ESO.
Hacen un cuenco, hacen batir, que cuesta un trabajazo batir, Sí, batir el hacen cobre, unos como dice cuencos preciosos. la expresión, pues también baten el cobre en cuanto a Sí, eso. sí, Qué bueno. O sea, se encuentran con la resistencia de los dificultades. materiales. La Sí. masa es cera. Es cera de abeja Cera de abeja. con aceite y lanolina. Entonces hacen una masa con ¿Ves? Esta ya un está poco más de blandita. calor. Entonces, esto también para el niño pequeño, esto lo usan desde Eso 3 sería años. para lo más convencional, pues la plastilina Sí, inteligente Es como de Eloy. plastilina, sí. Entonces, el niño se encuentra con algo completamente duro, pero que si tiene la paciencia de tenerlo en la mano y esperar, se va a ablandar lo suficiente para que él pueda modelarlo, ¿no? Y eso también es, oye, un aprendizaje. Y que Claro. está durete y Digo, esto hace una está fuerza al muy final. duro y depende de mí que consiga ablandarlo Dicen para que poder si jugar esto con es ello. muy caro. Esto es caro, esto una No, lo lámina. de antes de la cuchara, a ver, espera. Pero esto lo han hecho ellos. Esto es madera y ellos lo han tallado, los niños en una clase lo claro. tallan, le dan forma y lo lijan y lo hacen. Y mirad cómo está. Maravilloso. Y lo usas, tú eso lo usas luego en la cocina de tu casa. La lana carradada. Ah, esto yo lo consigo en un pueblo de León que se llama Val de San Lorenzo, que es un pueblo que tiene muchas tiendas de mantas de lana, bueno, trabajan mucho la lana. Y entonces allí les puedes encargar y te compras un saco, pero no me acuerdo lo que cuesta. No es muy caro, pero claro, es porque tienes que comprar una Bueno, cantidad pero lo grande. tenéis en tiendas de manualidades. Perdón, que no nos estamos enterando. Ah, a ver. Que sí es muy cara la educación Waldorf en general. Pues como un colegio privado. Sí. No, pero no. No es depende más de cara, no es más cara No. que en cualquier colegio privado. Pero es que con privados también hay de muchos precios. No es También, un privado también. caro para nada. No. No, son como 400 Sí, y pico. será No llega a 400 la 500. cuota. Sí, No, 300 no. y pico el jardín cuando yo El estaba. jardín 300, sí. No sé Si si son habrá llegado 400 ya será poco más. O Sí, sea, por ahí. alrededor. más bien 300 y pico, 400. Como un concertado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más o menos. Sí. Tampoco es. La cosa es No que hay es de muy pocas 800 ni de plazas. 1000 ni nada de eso. Claro, también es verdad que te tiene que. Por ejemplo, aquí en Madrid hay muy Bueno, poquitos, hay ¿no? Te tiene que pillar va cerca habiendo más. también, Jardines ¿no? va viendo más, ¿eh? Jardines sí, jardines pero hay bastantes en coles, distintas zonas, pero ahí, el de cole de Aravaca, primaria, nada. Este de las el Rozas. El de Artaban, que está Artaban, el en Torrelodones, Torrelodones, Colonia. En Entre Aravaca. Torrelodones Y luego y está el Arapagán. Madre Terra, que está en el Pero Parque eso de no, las no tiene Naciones. primaria, ¿eh? Tiene solo no sé. infantil. Bueno, no sé. Sí, no hay muchos. Sí, no hay tampoco muchos. es. Jardines hay muchos. Y madres de día hay muchas. También, Eso también es podemos súper hablar de las interesante, madres de las días, madres que de también es día. algo Claro. que nace un poco, ¿no? De aquí. Sí, sí. Las madres de Es día. un poco lo mismo, pero para los bebés. En su claro. casa, están en su casa. Sí. Está ya... Son o sea, mujeres o hombres que tienen un espacio en su casa acondicionado para atender niños, pero que atienden a bebés realmente, hasta 2 años yo creo. Y Sí, o sea, bebés que desde pueden muy dar en el pequeñitos, cole, desde meses. ¿no? Sí. Sí, llevan de meses, Claro. que tienen unos poquitos. Y claro, muy poco. Es que yo creo que bebés, por ejemplo, si son bebés de meses, atienden a 2, como mucho a 2. Sí, son muy O poquitos. sea, es una atención, es madre de día, es como si fuera su madre, le cuida como si fuera su madre. Y en un ambiente también, habrá madres de día de muchos tipos, pero las que son dentro Sí, del sí, bueno, entorno las que Waldorf, son- pues también cuidan mucho los materiales, el tipo de estímulos, los juguetitos, la alimentación. Bueno, es como Sí. estar en casa con Claro, mamá, lo que pasa es que eso mamá es no una puede. cosa Lo que más se- parecido a que estar se en lleva Claro. haciendo en sí. Europa Sí, sí. años. Aquí hay muchísimos siempre la años. controversia está de que como no Aquí tal- lo han autorizado Ah. hace relativamente pocos años, o no sé qué Eso. lo han Bueno, esto no sé es- qué han hecho. Esto lo empecé a recordar, Ay, es qué que me han venido gracioso. tantos recuerdos hoy preparando esto de los niños pequeños. Esto es algo que hacen los niños para tejer. Me ha salido un poquito, pero si siguen, Sí. va saliendo un cordón. Porque otro juguete importantísimo que no tengo yo aquí, telas y cordones de sí. lana. Es que con eso se montan unas historias, se montan unos disfraces. O sea, no hace falta un disfraz hecho. Tú pones telas Y ya se lo de ponen. algodón, Sí. también naturales o con distintas caídas, y ellos, vamos, se componen con túnicas, Claro. con velos, bueno, maravilloso. con Me eso pregunta se lo si pasan sabes fatal. si hay en Toledo. Sí, yo creo que hay un jardín. Jardín, sí, sí. Pero bueno, sí, eso- sí, no sé, hay que buscarlo. Puedes Hay una googlear. asociación de centros Waldorf que Sí, tiene hay una un web, listado de centros. hay sí, que listados, salen porque en todos los Toledo que me hay. suena a mí mucho también que me hay. suena. Sí. Sí. ¿Tenéis alguna duda más, chicas? Que podamos... Esto es una introducción muy chiquitita, porque sabéis que tenemos el ratito que tenemos, pero no quiero, porque nos quedan como 10 minutitos, no quiero acabar sin, que siempre vamos a la caída, siempre vamos corriendo, sin que nos contéis vuestro proyecto, Vale. Alén de Ningures, Mm. porque también va a haber cosas que os van a interesar. Ujú.
¿Y cómo se teje? Mirad, esto lo tenéis de... O sea, esto es como... Tienes tú unos que son... Yo tengo tejedora, hay unas tejedoras. Sí. Ahora creo que están Es que agotadas. yo compré unos, pero que son pequeñitos y hace falta hacerlo con un palito. Esto lo encontráis en cualquier sitio. Es como... Mira, lo van vas pasando la lanita y Sí. tenéis un montón. O sea, Pero pasas vamos a por hacerlo aquí, para que te lo vean. o sea, lo pasas y pasas el de Y abajo. levantas. No, perdonas, lo pasas Es como normal. tejer con Así, los dedos. envolviéndolo, eso es que se puede hacer con los dedos también. Claro. Y luego el de abajo lo pasas por encima del de arriba. Luego el siguiente. No sé si... Uy, si Ahí, es que no más se ve arriba. nada. Lo pasas y el de abajo, el que está abajo, Esto lo tenéis en YouTube lo a pones por tope. aquí. Sí, Tutorial. seguro que hay Tutoriales, tutoriales. sí. porque Yo, por aquí ejemplo, busqué el otro día va para saliendo tejer por con la aquí mano, abajo. que me pidió Usío tejer Un o fordón. ganchillo, Mm. todavía no. Pero Ya. esto es como... Pero esto para el jardín de infancia sí, con Sí. esto ya lo hace. O con los dedos o con un invento así. Claro, o... y esto al final lo que te va saliendo es un cordoncito que puedes usar, pues, Claro, para que lo mil puedes hacer cosas, un larguísimo. collar. Puedes cambiar de Espera. color. Esto al final lo que vas es pasando, mirad, metes Sí, la... lo envuelves así lo y pasas el de envuelves, abajo. pasas el para de arriba. abajo y vas creando y te vas al siguiente. Pero bueno, que si buscan un tutorial lo van a ver más claro. Pasas al siguiente y así vas. Pero esto lo tenéis como, si ponéis tejer con los dedos, a ver si me lo voy a cargar. No pasa nada. Lo tenéis, porque tejer con los dedos es igual. Y esto lo tenéis en todas las tiendas del mundo. Vais a encontrar una cosita de estas. A ver si encuentro una y os Yo lo creo que paso. tengo por aquí. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama esto. Es ¿dónde que puse es la- como... O sea, es como un palito y tienen 4 y vas Es que pasando. yo creo que tengo uno aquí. Y vas haciendo y tiene un agujerito por el medio y vas haciendo esto. Sí, esto es. Mirad. Lo que pasa es que eso para niños muy pequeños Claro, este es pequeñito. es pequeñito y tienen que manejarlo mucho con Claro. un palito, es más complicado. Es mucho mejor hacerlo más Con- grande, así casero, Sí. más grande, o incluso Yo no con lo había los visto dedos casero. ellos. Pero sí, Sí. eso es... Metes la lanita por aquí, haces el tal y vas bajando y vas haciendo un cordoncito. Pero claro, este es muy chiquitito. Sí. Es verdad que este es mucho... Y cuanto más gorda sea la lana, más fácil va a ser para ellos. Y- Bueno, alén de ningures, porque si no, luego es que acabamos siempre... Adiós, que nos vamos y quiero que contéis el proyecto. Pues Alén de Ningures surgió hace 4 años, pues precisamente un poco a raíz de nuestra relación como madres Waldorf. Y la primera idea que o sea, el germen de Alén de Ningures fue que como madres nos gustaba mucho la tradición del calendario de Adviento, lo de que desde el 1 de diciembre hasta el 24 tuviéramos un calendario con unos bolsillitos, que Al cada arriba. día hubiera una sorpresita hasta el día de Nochebuena. Pero yo me había vuelto loca durante años buscando regalitos para poner cada día, porque no quería poner siempre chocolate. Y entonces ya cuando mis hijos eran un poco más mayores y tenía un poco de tiempo para pensar, le comenté a Ana, oye, a mí me encantaría hacer un calendario que durara para muchos años y que ya viniera con un regalo que tuviera un valor, ¿no? Que no fuera una tontería que vas al chino a comprar. Y se nos ocurrió el calendario de Adviento con dos cajitas de cuentos, de 24 cuentos, y un cuentecito para cada día del Adviento. Entonces, eso fue nuestro primer proyecto. Que eso lo Y a tuvimos el partir año de ahí- pasado. Ujú. Lo estuvimos, Sí. tuvimos el año pasado en la tienda. Luego ya vinieron los libros. Sí, claro. Bueno, los luego- calendarios, a todo esto lo sacamos por crowdfunding. Hemos Sí, hecho- bueno, ellos trabajan sí. a través de crowdfunding. Claro. Sacamos A todos través los de proyectos con Berkami. campañas de crowdfunding. Que siempre os las cuento. Hemos Sí. hecho un Eh, y los calendarios ya se han acabado. Todo el mundo nos dice, no vais a hacer madres. Bueno, pues. Bueno, como entonces, fue, nos lanzamos a la piscina porque no sabíamos nada de cómo se hacía esto. O sea, nos hicimos editoras, nos pusimos en contacto con impresores, buscamos proveedores para todo lo que necesitamos. Todavía no sabemos La cómo suerte del demonios, principiante. ¿Cómo cómo salió? Fue la demonios suerte del conseguimos principiante. hacerlo. Porque era un producto muy complicado para ser el Era primero, con muy muchos complicado, tenía elementos muchas diferentes. piezas, sí. Y entonces, Y claro, pensar fue que, una que experiencia no queda tan ninguno, genial. te da una satisfacción. Mm. Ay, eso se da Y que, mucha y que es alegría. algo bonito, que salió Sí. bien, que es un objeto que Sí. nos gusta mucho. Cuentos sí, cuentos quedan. Mm. Pero tenemos los cuentos El Camacadabra, que a mi hijo le flipa. Mm, Ah, sí. así. Le gusta muchísimo ese. Y bueno, eso, que nos gustó tanto la experiencia que decidimos seguir adelante, Seguir seguir haciendo sacando cosas. cosas y lo que se nos ocurrió. Entonces sacamos el Camacadabra, luego nos dio, a raíz de otro proyecto que teníamos, que empezamos a investigar y nos desviamos hacia un lado, salió lo de las tablas de multiplicar, porque es como una asignatura pendiente para mí, Bueno, es el- maravilloso. las matemáticas, que es algo maravilloso y cómo se la atragantan a tanta Mirad gente. qué ¿no? libro para las multiplicaciones. Viene con una historia. Se puede colorear, lo que pasa es que yo lo tengo aquí como guardado, como oro en paño, para el día que Paño. empiece, porque claro, esperaremos. Claro. Entonces tenemos
la tabla del 1. Esto es la intención, es que el niño sepa de dónde salen las tablas, de dónde salen los números de las tablas, que él mismo los puede extraer pensando Lo y vais a ver al sumando revés, claro, pero... y saltando. Y bueno, es como un recorrido larguísimo. Cada por número las tiene tablas. una ilustración. Vamos, el 1 son peces. El 2 son bicicletas, porque tienen 2 ruedas. Y luego viene, pues al final, pues es que... Luego tienen cuentos. Bueno, Ay, es qué que tal. tiene es un Es libro que es para una varios historia, años. sí. Es un libro para varios usar años. varios Esta es la años. bici, que es el 2. Y vamos pasando, ¿no? En realidad son 3 libritos lo que hay Sí. dentro de este. Más o menos para 3 cursos de primaria. Está el 9. Claro, lo ven del revés. Y aquí vamos, pues vamos sumando. Vais viendo Bueno, que... sí, viendo muchos trucos. El 9, es que la tabla del 9 da para hacer muchos juegos. Y luego vienen ejercicios por Esos detrás. trucos para que vean Sí. el uso, para qué valen las Sí, tablas. también aquí está ya la división, porque realmente la división es como la inversa de la multiplicación. Bueno, Entonces, si es lo ven en maravilloso. aplicaciones reales, pues lo pueden comprender, ¿no? Y luego para practicar, Bueno, una ya las tengo sin baraja, abrir, ya las tengo aquí porque claro, es que yo Yo todavía... la tengo abierta. una Sí, baraja ¿la que tienes nos tú? inventamos Tienen la para baraja que jugando para practiquen, jugar. como está el rollo, practicar las tablas, pues por lo menos jugando. Que... Toma, esta está bien. Yo la bajo porque digo, pero claro, la tengo sin abrir porque No la- como sí, la abra... que tiene por un lado los números y por otro las cartas de tabla. Y con esto pues nos hemos inventado varios juegos diferentes con varios diferentes niveles de dificultad. También el que está empezando puede coger solamente 3 o 4 tablas o las que está intentando aprenderse en ese momento. Viene todo con las También es un muy, muy juego instrucciones. para versátil. jugar con gente adulta, porque Sí. claro, las tablas se supone que todo el mundo las sabe. Entonces es un juego muy agradable para jugar en casa. Sí, es ¿Lo divertido. probamos? Hay un Diferentes juego que es como edades. un rápido. Sí. Y, Y esta el es la novedad. super nuevo, Nuestro querido pato Shingebiz. que es el pato... Bueno, el pato ¿Cómo hemos sigue- dicho que va a ser? El pato resiliente. Bueno, y tan resiliente por muchos motivos. Sí, es cierto. Por varios Emociones, ¿no? motivos. Bueno, esta es una historia que le contaban a mis hijos, bueno, a nuestros hijos en el jardín de infancia. Es un cuento tradicional norteamericano de los ¿Cómo indios. son las ilustraciones de que los las indígenas hace No, es que americanos. falta Alejandrina. Alejandrina, que es es la tercera un pata pie de este fundamental, proyecto. claro. Que tiene un Que tiene una- encanto dibujando sí, y coloreando, sí. es maravilloso. Y esta historia es genial, es muy genial esta historia. Este pato es mi héroe totalmente. Yo quiero ser como él en la vida Yo quiero y ser quiero pato. tener esa actitud. Es el pato. Y a los niños es que les da una alegría, una confianza. A mí, por ejemplo, para combatir miedos, pues es que me parece que es esto. O sea, no le cuentes al niño un libro en el que un niño tiene miedo y entonces... No, cuéntale la historia de este pato y él se identificará con el pato y se verá capaz de vencer cualquier cosa porque Es el pato resiliente. él no se inmuta, no se asusta y encima considera a su enemigo un compañero. ¿Vale? Es un ser como yo, así que ¿por qué voy a tenerle miedo? No, le invito a sentarse a mi lado y a compartir Esta mi noche fuego. lo vamos a leer y os voy a contar. Mañana os cuento. Vale. A ver qué tal. Porque tiene una pinta. Sí. Es que hemos estado hablando antes de las emociones y de resiliencia. todo eso, de la resiliencia. Mm. Y entonces, pues es que nuestro pato es resiliente. Sí, sí. Pues mira, igual lo Bueno. llevamos hasta el cole y todo para que lo puedan leer. Muy bien, muy Bueno, bien. es que me encantan las ilustraciones. son- Sí. Es que, son es maravillosas, que la mano de Es que Alejandrina mirad cómo es este especial. pato. Y la portada, ¿no? El viento Y la del norte portada. ahí. ¿Y el- dónde el podemos pato conseguir dibujando. esto? Pues hay unas cuantas Patito, librerías. ya tenemos librerías porque este no ha sido por Berkami al final. No, por eso es resiliente el pato. Porque Nos la ha campaña hecho- nos no ha hecho salió, resilientes era a nuestra nosotros. La quinta primera. campaña. Después de 4 campañas exitosas, la quinta no sale, inexplicablemente. Y entonces nosotros nos empeñamos y hemos rascado los bolsillos y le hemos hecho. La campaña llevaba 2 cuentos, pues hemos hecho solo el pato. ¿Para qué edad? Me cuentan, me De preguntan. 3, bueno, 2, 3. A partir de que empiecen a escuchar cuentos es un cuento con una trama sencillísima, repetitiva, o sea que a partir de 2, 3 5, años. o sea, pero hasta 6 podemos... y 7. Vale, o sea que de... Bueno, Entonces podemos está ir a lo en mejor hasta las tres, tiendas a en partir las de que tres, están 2, nuestros 3. productos. Ellos tienen web. Faltan 2 nuestra web. minutos, ¿veis? Es que luego al ¿Ves? final... Bueno, siempre pero nos- ya hemos dicho. Claro, ya hemos dicho todo mucho, porque sí. es que luego al final Sí, siempre sí, es sí. como... Mm. Todo el mundo entra diciendo, Porque eso yo tiene una un hora tiempo no voy a de fin. estar nunca. Ya. Yo no aguanto una hora aquí hablando, ¿qué tal? Y luego siempre salimos corriendo y he dicho, por favor, este nuevo año... bien, mira, tienen que ir a contar uno, pues lo podéis encontrar en Alén de Ningures. Luego, Si bueno, estáis en los Madrid, stories de en las ayer librerías, vienen Sí. y si no, en vuestra web. Claro, nuestra claro. web. Sí.
Y hay algunas, mira, en la Osera de la Sierra Moralzarzal En lo Moralzarzal tiene, si lo alguna está tienen. por allí. Y en En Madrid, en Araba, el olor- en Torrelodones está Sí. también. Bueno, en pero Araba. igual es más fácil porque aquí, claro, como nos ven Claro, de pero todos aquí lados. habrá gente de toda España. Claro, que el nosotros olor no de la tenemos lluvia. distribuidor Claro. todavía. No, pero bueno, desde su web, ellos tienen una web y Pero además la podéis librería- encontrar todo. Las librerías nos lo piden, ¿eh? Los que quieren nos lo piden. O sea, claro, que pueden claro. ir a cualquier librería y nos lo piden. Claro, y que nos haga el pedido la librería Nos hace también. pedir la sí, librería. o Se sea, nos que ha eso- quedado muchas cosas en el tintero, sí. así que tenemos que volver. Pero lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo veo desde el otro lado y ahora que estoy aquí digo, qué gracioso. Sí, sobre todo aquí somos muy graciosas, ¿eh? Aquí otra cosa no, pero reírnos nos A tenemos que ver, es reír. que es lo mínimo que uno tiene que Sí, hacer. nos tenemos que reír. Pasárselo pues, bien. ya sabéis, a Lo ver, mínimo. mis cartas para cuando yo estoy aquí preparada para cuando empecemos con... Bueno, no le falta, Espero no que le falte falta. mucho. Sí, sí, sí. Que, ay, que al final me las cargo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a las que nos vais a ver, que vuelvan. Vale. Hacernos De preguntitas y así vamos ya, hemos visto un poquito... ¿De qué va? Un poquito de qué va, unas pinceladitas, porque Ujú. claro, es... A ver, son es un 12 o poquito. 13 años de escolarización. Tampoco es una pedagogía podemos que lleva 100 resumirlo años. en un ratito. En 10 años, o sea, en 100 años, pues tampoco podemos aquí ahorita. No, pero Que- nuestros hijos han estado 12 y 13 años allí. Quiere decir que hacen Claro. muchas cosas. Bueno, Pues que contarlas nos en una vamos. hora. Que muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.